Continuamos con la semana número 4, jóvenes, y esta vez vamos a realizar el tema de desigualdades geométricas. El problema 5, que es el tema de desigualdades geométricas, nos habla sobre una situación de geometría plana, en este caso relativa a la existencia de triángulos. Nos dice: en el siguiente triángulo calcule el máximo valor entero de su perímetro. Eso significa que vamos a procurar dar los lados más grandes posibles, enteros, en las unidades de centímetros, a los lados desconocidos BC y AC. Entonces ahí hay que recordar algunas cosas de las desigualdades geométricas. Hay que desigualar algunas cosas. Primero, que a menor ángulo, en un triángulo, se opone menor lado. Y segundo, que se cumple la desigualdad de los lados. O sea, un lado cualquiera es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Eso son hechos que garantizan la existencia del triángulo. Entonces, comenzamos. Paso número 1. El paso número 1 nos dice, podríamos hacer lo siguiente, porque ahí es un triángulo donde tenemos dos ángulos alfa y 3 alfa y un lado, y eso tengo que aprovecharlo. Y una de las cosas que puedo hacer es construir alguna figura que me ayude. Entonces, por ejemplo, voy a levantar esta cebiana con un ángulo alfa. Si yo levanto esa cebiana con el ángulo alfa, significa que el otro pedazo es 2 alfa, porque en total es 3 alfa. Y entonces, además tengo que este ángulo es un ángulo que es el ángulo exterior de este triángulo. Y entonces, siendo el ángulo exterior, es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Alfa más alfa, 2 alfa. Tengo entonces la siguiente característica. Al haber trazado la cebiana AP, entonces resultaron dos triángulos que son isósceles. Isósceles porque tienen ángulos iguales. Entonces significa que tienen lados iguales. En el otro triángulo de lado 2 alfa tendría que esto es 7 metros o centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros, porque es un triángulo isósceles. Y el otro también es un triángulo isósceles. Así es que voy a llamar a este lado, voy a llamar X, y como a ese le estoy llamando X, también este lado, el lado PC, va a ser X. Entonces, voy a aprovechar eso, y hay un lado que no conozco, el lado AC, que voy a llamarle Y. Entonces, nuestro propósito es descubrir X y Y, porque descubriendo X y Y ya tendría descubierto cuáles son las medidas del triángulo y puedo hallar su perímetro, pero voy a hallar los mayores valores posibles de X y Y, porque eso es lo que me piden, pero enteros. Para comenzar, ya tengo eso definido, entonces, según esta propiedad, para que exista el triángulo, un lado debe ser menor que la suma de los otros dos. Eso lo voy a aprovechar en el triángulo ABP. Es decir, el lado X es menor que la suma de los otros dos, 7 más 7. Es decir, X es menor que 14. Ahora, vámonos a Y. Eso es el paso 2. Paso 2.
Ojo, voy a repetir. Tengo dos triángulos isósceles. Esto es 7, esto es X y esto es Y. Y ya hemos dicho que X es menor que 14. Ahora nos vamos a este triángulo, el triángulo APC, el triángulo APC. Y en el triángulo APC también yo tendría que, en este caso, el lado Y es menor que la suma de los otros dos, X más X, menor que 2X, ¿no? Pero yo sé que 2X de acá, 2X es menor que ¿cuánto? Multiplico por 2 a ambos lados, sería menor que 28. Entonces aquí Y sería menor que 2X y menor que 28. En conclusión, yo tengo dos cosas. Paso 3. Paso 3. Dos cosas. Que X es menor que 14 y Y es menor que 28. Ok, entonces X más Y es menor que 14 más 28. O sea, estoy sumando. Entonces, eso sería 42. Pero, ¿cuál es el perímetro? Perímetro. El perímetro es 7 más X más Y. O sea, 14 más X más Y. Ese es el perímetro. Entonces, a esta desigualdad simplemente yo le voy a sumar 14, ¿no? 14 a ambos lados, entonces aquí sería 14 aquí en el primer miembro y 14 en el segundo miembro. Entonces ahí sale 14 más X más Y, sería 14 más 42, 56. Entonces, ¿cuál es el máximo valor entero que puede tomar esto de acá? El máximo entero. El máximo entero, como ustedes pueden notar, es 55. Y eso sería el perímetro entero máximo posible. Bueno, chicos, continuamos. Ahora voy a hacer el problema 8 de la semana 4. Bien. Vemos el problema y vemos una figura geométrica con regiones pintadas, o sea, las regiones sombreadas. Y nos dice, en el gráfico siguiente todos los cuadriláteros son rectángulos y ninguno es cuadrado. Ojo, todos los cuadriláteros, todos, son rectángulos. Detalle importante, ¿no? O sea, no puede haber cuadrados. Eso es lo que dice. Si todos los segmentos tienen longitudes enteras y los rectángulos A, B, C, D y E, F, G, H tienen 42 y 36 centímetros de perímetro. A ver, el perímetro del cuadrilátero ABCD es 42 centímetros y el perímetro del cuadrilátero EFGH es 36 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es el máximo perímetro de la región sombreada? Ahí la región sombreada está compuesta por 3 zonas. Quiero el perímetro, prácticamente de esos 3 rectángulos sombreados, ¿no? Ojo que todos los lados son enteros y en realidad no hay ningún cuadrado, porque todos son rectángulos. Bueno, entonces, continuando, tenemos esas características y queremos averiguar, pues, el perímetro de los rectangulitos sombreados. Vamos a ponerle letras. A, B serían los lados. Aquí vamos a ponerle C, que es el lado de este chiquito. D, para que se note un poco, ¿no? Este C, pues, ¿no? C. Aquí E, que es este lado. Y F, que sería este lado. Entonces ahí tenemos que calcular el perímetro.
de la figura sombreada, ¿no? Perímetro sombreado, vamos a llamarlo. Entonces, vamos a llamarle X. ¿Qué es X? El perímetro de este primero. ¿Cuánto es? 2A más B, ¿no? Que es la suma de los cuatro lados. 2 veces A, 2 veces B, 2A más B. El perímetro del segundo, que es 2 veces C más 2 veces D, 2 veces C más D. Y el perímetro del tercero sería 2 veces E más F. Ok, entonces, eso es nuestra incógnita. En realidad, todo ello, que sería el doble de A más B más C más D más E y más F. Esa es nuestra incógnita. Y para eso tenemos datos. El perímetro del primer rectángulo, que sería el rectángulo ABCD. ¿Cuáles son sus lados? Sus lados son BC y AD, ¿no? B más C y A más D. Entonces, para el primer rectángulo, para el rectángulo ABCD, el perímetro es dato, ¿no? El perímetro de ese rectángulo es 42. Entonces sería 42 igual a 2 veces BC y 2 veces AD. Ahí está. Eso es el perímetro. El perímetro del otro rectángulo, del rectángulo EFGH, que es 36. Entonces, los lados son C, E, C más E y D más F. Entonces sería 2 veces C más E y 2 veces D más F. Sumemos esas dos informaciones. Sumamos, sería 78 igual a 2 veces todo, ¿no? 2 veces todo. O sea, 2 veces, aquí tendría A más B más C, que hay una C y otra C, 2C, D, acá hay 2D, E y F. Bien. Bueno, esto podemos verlo así, como 2 veces A más B más C más D más E y más F. Pero aquí hay otro más para C y D, ¿no? Entonces eso lo coloco acá, ahí está lo que falta. Entonces, bueno, entonces ya sabemos que la suma es 78 y que eso es igual a 2 veces A más B más C más D más F más C y más 2 veces C más D. En consecuencia, esto es el perímetro de la región sombreada. En consecuencia, X es el perímetro de la región sombreada y aquí sería más 2 veces C más D. 78, entonces yo quiero que este X sea máximo, por lo tanto esto tiene que ser mínimo. Y recordando que C y D son los lados del rectángulo, entonces no pueden ser iguales porque es rectángulo, no es cuadrado. Y lo menor posible sería 1 y 2. Entonces eso es lo menor. Eso sale 6, por lo tanto esto es 78, igual a X máximo más 6. Con lo cual tendría el valor de X máximo entero, 78 menos 6, 72 centímetros es el perímetro buscado. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado la semana número 4. Hemos hecho
una lista, hemos resuelto una lista de problemas escogidos y ustedes tienen que seguir resolviendo más ejercicios. Con la práctica se hace la excelencia. Nos vemos en la semana 5. Suerte.